La historia de la humanidad está llena de capítulos que cuentan que el autoritarismo, las dictaduras y los atropellos del poder han sido un eje transversal a través de los siglos. La libertad como invento es más reciente y en su escaso tiempo de vida ha generado más riqueza, bienestar y desarrollo que los siglos de oscuridad autoritaria en manos de gentuza abusiva con poder. El problema es que el autoritarismo está de regreso y con fuerza, disfrazado de democracia y con demasiada gente cayendo en la trampa. Para conversar sobre esta trampa latente, tengo el gusto de presentarles a Jonathan Lemus, licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno por Harvard. Es doctorando en la Universidad de Texas en Austin e investigador y analista político. Doctor Lemus, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué diferencia hay entre una democracia autoritaria y una dictadura tradicional? Bueno, como tú lo decías, ¿no? Hay un disfraz de democracia en el sentido que estamos viendo políticos, por ejemplo, Nayib Bukele en El Salvador, que tienen popularidades muy grandes, ¿no? 90%, 80%, y que entonces da la sensación de que hay, digamos, una legitimidad democrática detrás de líderes cuya agenda en el fondo es cooptar el poder. Igual lo vimos en México con Andrés Manuel López Obrador, popularidades de 60-70%, pero la agenda es concentrar el poder, eliminar los pesos y contrapesos, y de esa manera básicamente establecer lo que tú bien mencionabas al inicio, ¿no? Un régimen autoritario. ¿Por qué los pueblos caen con tanta facilidad en este drama que es el autoritarismo cuando aparecen estos mesías tropicales, básicamente ofreciendo mentiras y engañando a la gente? Bueno, hay que reconocer que luego de la transición a la democracia en los 90, especialmente en América Latina, el sistema democrático tuvo, digamos, mucha dificultad para dar resultados, ¿no? Entonces, seguridad, por ejemplo, fue un tema, y todavía sigue siendo un tema muy importante en América Latina. Escándalos de corrupción muy conocidos. Entonces, tienes, digamos, un descontento generalizado que hace a las personas más vulnerables, susceptibles a estos discursos que prometen, digamos, erradicar de raíz estos problemas. ¿Cuáles son los signos tempranos de que una democracia está transitando hacia el autoritarismo? Bueno, al inicio, como te decía, quizás no se ve, ¿no? Porque incluso vemos encuestas de opinión y hoy día en los lugares donde ha habido más retroceso democrático, las personas se sienten más contentas con la democracia porque asumen que el liderazgo de un solo hombre pues va a resolver los problemas de manera rápida, ¿no? La democracia requiere un poquito más de negociación y es un poco más lento el proceso de políticas públicas. Entonces al inicio ves una luna de miel, pero luego obviamente una sola persona no tiene las soluciones de largo plazo a los problemas. Y entonces empiezas a notar que los votantes se empiezan a desencantar, a tener o perder la paciencia. Y allí entonces esos líderes que ya llevan buen tiempo en el poder hacen reformas para mantenerse, a pesar de que las mayorías ya no les benefician. Lo vimos en Venezuela con Hugo Chávez, que en las últimas elecciones ya digamos se sabía que había un proceso fraudulento, ¿no? Que le permitía mantenerse en el poder, ya no era la legitimidad que al inicio gozó cuando tenía popularidad mucho más alta. Si tuvieras que identificar con más precisión, porque ya dijiste algo, ¿qué factores políticos, económicos y sociales favorecen la degradación de una democracia hacia el autoritarismo? Bueno, comenzamos con los votantes, ¿no? Decíamos, hay un desencanto por el desempeño pobre de las democracias hasta los años 2000. Luego tenemos factores más de tipo económico, ¿no? Y eso no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Hubo un gran segmento de personas que se sintió fuera del proceso de globalización. Eso lo vemos en Estados Unidos y en Europa especialmente. Gente que perdió trabajos en el sector de manufactura, por ejemplo, que luego siente resentimiento con respecto a ese cambio económico. También hay un cambio cultural, ¿no? Con mayor libertad se generan cierto tipo de valores más progresistas que actores conservadores, digamos, resienten de por qué están generándose o tomando más espacio en la vida pública. Entonces ves también una especie de contraataque, digamos, de un cierto conservadurismo. Doctor Lemus, ya mencionaste a los ciudadanos y a los votantes. En un mundo en el que la economía se ha hecho insuficiente, en que la política se ha degradado enormemente, ¿cuáles son las tareas pendientes? ¿Qué debemos hacer para que los ciudadanos entren en ese proceso de evolución y pensamiento crítico para que, digamos, no les sea tan fácil caer en la trampa del discurso populista que termina siempre en gobiernos autoritarios?
Bueno, creo que es una tarea tanto de ciudadanos como de las élites. No mencionaba que hay un proceso muy interesante en el que las élites que antes participaban del juego democrático, al ver, digamos, que pierden su legitimidad y pierden el apoyo popular, tienden a saltar del barco, ¿no? Y cuando surgen estos líderes, un ejemplo como lo mencioné al inicio, Nayib Bukele en El Salvador, esas élites prefieren negociar con el líder ascendente y básicamente cercar a esa persona, mantenerlo en el poder, de manera de que se mantenga el acceso a los beneficios de ese poder. Entonces creo que hay una tarea de que las élites tengan un compromiso realmente democrático, que cuando surjan estos líderes entonces resistan los embates de esos líderes, los ataques de esos líderes contra las instituciones democráticas. Sí. Y creo que ese liderazgo es lo que podría hacer que haya, digamos, también votantes que se sumen a esa causa pro instituciones democráticas y que entonces haya, digamos, ese círculo virtuoso que se Ya. retroalimente unas buenas acciones de las élites con ciudadanos que tengan valores genuinamente Claro. democráticos. América Latina tiene graves problemas sociales y económicos, pero nuestro problema principal es nuestro subdesarrollo político. No hemos sido capaces de aprender a gobernarnos. Y el primer problema, como ya lo he mencionado varias veces, inicia por las élites. Esa indiferencia, esa lejanía con la realidad de sus países, ese encierro que tienen en sus burbujas, está comprometiendo realmente el futuro del continente, porque debieran ser los llamados élite académica, élite económica y por supuesto élite política a ser los que articulan y proponen un modelo de desarrollo y las soluciones a los grandes problemas. Esto es lo que usan, esa debilidad, esa indiferencia y distancia de las élites con la realidad de nuestros países. ¿Es eso lo que utilizan los regímenes autoritarios para cooptar las instituciones democráticas y perpetuarse en el poder porque básicamente nadie les dice nada? Al final las prácticas se replican, ¿no? O sea, llegan estos líderes prometiendo el fin de la corrupción, pero son las mismas personas que estuvieron en los regímenes democráticos las que están detrás de estos líderes. Son las mismas prácticas, excepto que ahora ya no hay acceso a la información pública. Es una tendencia global, los presidentes autoritarios eliminando esas oficinas de acceso a la información. Entonces la gente ya no es tan conocedora de lo que está sucediendo, pero realmente no hay un cambio de fondo. Ya. Lo segundo que te quería mencionar es que si en teoría estos líderes llegan para resolver los problemas, no estamos viendo realmente que utilicen el poder que ahora ostentan para pasar esas grandes reformas que se necesitaban, como la reforma educativa, que ha sido la tarea pendiente de América Latina, invertir en capital humano, sistemas de salud, etcétera, que desde siempre se ha dicho son los que permitirían que América Latina salga del subdesarrollo económico y luego del subdesarrollo político. En 2024, solo el 33% de latinoamericanos dijeron estar satisfechos con la democracia. ¿Cómo puede esta insatisfacción generalizada facilitar el avance del autoritarismo democrático en la región? Brevemente, que estamos en el final. Sí, sin duda, ¿verdad? Vas a tener más y más líderes que van a apelar a esos sentimientos de desencanto, van a llegar al poder a través de las elecciones, pero ahí es donde es necesario el surgimiento de líderes que den solución a los problemas, porque es posible resolver los problemas desde la democracia y que entonces le den legitimidad a ese juego democrático que es tan necesario. La libertad y la democracia necesitan de vigilancia permanente. Es difícil lograrlas y demasiado fácil perderlas. Doctor Lemus, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.